Habíamos quedado en cómo se iba formando el precio FOB. Esto ya más para ver cómo llegamos al DDP, que en un toma de decisiones tenemos que estar considerando, digamos, todo lo que ocurre posterior al precio FOB, para ver si realmente somos competitivos o no somos competitivos, ¿sí? Entonces eso es una consideración que debemos mantener. Nosotros podemos encontrar dentro de los tipos de empresas aquellas que son netamente exportadoras, o sea que solo exportan y no venden en el mercado local, las que son mixtas, que en definitiva venden en mercado local y en algún caso terminan exportando los excedentes en mercado internacional, ¿sí? De modo ocasional, digamos, para liquidar stock y demás, y las mixtas propiamente dichas, donde ya tienen un proyecto exportador y parte de la empresa está volcada o parte de sus ventas están volcadas a comercio internacional y otra parte a comercio local. Lo que normalmente encontramos en nuestro país son la número 2 y la número 3, ¿no? Son muy pocas las empresas que son netamente exportadoras. Desde el punto de vista fiscal, como tributo aduanero podemos tener derechos de exportación. Como les dije antes, estos derechos de exportación están vinculados con el producto y dentro de los beneficios encontramos reintegros, reembolsos y drawback, y el resto de los impuestos, el IVA está a tasa cero y hay una devolución del crédito fiscal, ¿sí? A través de los reintegros. Los ingresos brutos que graban la venta están exentos, no se graban la venta en el comercio internacional, y el impuesto a las ganancias influye porque el impuesto a la ganancia lo que graba es la utilidad, y a mí no me importa si la utilidad proviene de una renta local o una renta externa. Se graba la utilidad que después se declara en un balance de una empresa a nivel nacional. Cuando pensemos en la fórmula, vamos a estar viendo que en el numerador, nosotros antes que nada, cuando veamos el valor FOB, vamos a ver si hiciésemos la fórmula corrida, vamos a tener que sumo todos los costos, ¿sí? Y le voy a restar los beneficios. Después, cuando ustedes veamos la fórmula, van a ver que tiene un numerador y un denominador. En el numerador ponemos todos los valores nominales. En el denominador ponemos el 1 más menos, depende si le siguen beneficios o costos. Pero esto que aplica en la fórmula, que ahora lo vamos a ver más claramente en los casos prácticos, en definitiva es un pasaje de términos, como si estuviese todo en una sola línea, y después cuando hacemos un pasaje de término, termina teniendo un numerador y un denominador, ¿sí? Eso después lo vamos a ver más claro en un caso práctico. En el numerador nosotros vamos a incorporar todos los valores nominales. Siempre va a estar, obviamente, el costo de producción y aquellos gastos que estén con valores nominales, incluso también si estuviese la utilidad. Y los beneficios se restan. Un beneficio que siempre va a ser valor nominal es el drawback, ¿sí? Porque el drawback yo lo conozco porque son los derechos y tasas que tuve en la importación y son valores nominales. En el denominador voy a tener 1 y voy a estar, va a aparecer un menos cuando le siguen costos, los costos restan y los beneficios suman. ¿Por qué invierto el signo de lo que pasa en el numerador donde los costos suman y los beneficios restan? Porque en definitiva la diferencia va a estar dada en ese pasaje de término, ¿sí? En el denominador voy a tener todos los valores porcentuales respecto del FOB, donde los beneficios suman y los gastos o la utilidad, que lo considero como un costo, van a estar restando.
Acá podemos ver cómo funcionaría, ¿sí? Parto del precio FOB, tengo los costos totales, ¿sí? Le resto un beneficio que sería el drawback, le sumo los gastos de exportación y la utilidad, si la utilidad fuera un valor nominal, y yo la considero en el denominador. Esto sería para pasar al denominador, uno más, en este caso porque estoy teniendo un beneficio, que sería el reintegro, menos todos los costos. En este gasto tendría gasto de exportación, la utilidad si fuera porcentual y los derechos de exportación, que también es un costo, que salvo que tenga derechos específicos, siempre los derechos van a ser un valor porcentual. Como les dije recién, dentro de los derechos de exportación puedo tener ad valorem o específico. La mayoría de los casos vamos a estar trabajando con ad valorem. Y estos derechos se pueden pagar en forma anticipada, ¿sí? Al momento de la oficialización de la destinación y el tipo de cambio comprador del día hábil anterior, o con plazo de espera, donde hay que pagar intereses y hay que garantizarlo, ¿no? Acá lo mismo, se puede garantizar en efectivo, con un seguro de caución, con un aval bancario o con una letra de caución. ¿Sí? Lo normal es que si ocurre esto, se garantizan con una caución. Cuando veamos el cálculo del derecho, y esto siempre se va a dar la misma situación, según el código aduanero, yo voy a tomar la alícuota del derecho sobre 1 más la alícuota del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un derecho del 5%, en realidad vamos a tomar 5 dividido 105, ¿sí? O 0,05 dividido 1,05, ¿no? Sería lo mismo. Siempre me va a dar un valor menor al valor del derecho, ¿sí? Y cada vez que yo tengo un derecho, tengo que hacer el mismo cálculo cuando estemos hablando de un derecho ad valorem. Si el derecho es específico y es un valor nominal, lo tomo directamente en ese valor nominal. Ya esto lo vamos a ver también en los ejercicios prácticos. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias? Acá les voy a pedir si pueden tomar una lapicera, un papel y hacemos el siguiente cálculo para que lo interpreten mejor. ¿Sí? Tomen lapicera, tomen papel e imaginemos lo mismo antes de escribir. Tomen y escriban el valor de 100. Imaginemos que yo quiero tener una utilidad de 100 pesos. ¿Sí? Si yo quiero tener una utilidad de 100 pesos, ¿sí? A valor nominal, y no consideré que el impacto del impuesto a las ganancias, pensemos que el impuesto a las ganancias hasta el año pasado era del 35%. Este año cambió al 30%, ¿sí? Pero yo lo que estoy, la liquidación, el pago que estoy haciendo ahora en mayo, que se postergó a junio, ¿sí? Ese pago es sobre una tasa del 35%, porque lo que yo estoy pagando es el año pasado. Para el año, lo que sería la ganancia del 2020, en realidad me va a impactar al 30%, siempre y cuando antes de fin de año no se genere algún tipo de modificación. Vamos a pensar que la ganancia es del 35%, que es la que me va a impactar sobre el año 2019. ¿Sí? Si yo pensaba en ganar 100 pesos y me olvidé en esos 100 pesos, adicionarle el impacto del impuesto a las ganancias, ¿qué va a ocurrir? Que yo, gané 100, viene el impuesto a las ganancias, me cobran 35 pesos, quiere decir que a mí me queda como valor neto 65 pesos. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿qué le tendría que haber incorporado a 100 para que me dé el valor neto neto una vez que yo aplique el impuesto a las ganancias de 100 pesos? Entonces, en un cálculo mal hecho, ¿sí? Pero en un pensamiento simple y en un cálculo mal hecho. Uno agarra y dice, claro, le tendría que haber incorporado el 35%. Entonces, en lugar de tomar 100, toman el valor de
135. Si ustedes sacan el 35% de 135, le va a dar 47 y algo, ¿sí? Con lo cual, a mí me estaría dando un valor de neto de 87 con algo. No sigo teniendo el 100%. Para que a mí me dé 100, en realidad el valor que yo tendría que haber aplicado es de 153,846. Si alguien puede, saque el 35% de 153,8746. ¿Cuánto le daría? ¿Me ¿De qué sigue? monto, profe? A ¿De qué monto hay que calcular? 153,846, ¿cuánto les daría el 35% de ese valor? 53. 53, le va a dar 53,846. 84,61. Con lo cual, ahí sí uno tendría el valor neto de 100 pesos. ¿Sí? Les hice hacer este ejemplo matemático simple sobre una base 100 para que vean que si yo quiero ganar 100 pesos, en realidad tendría que ganar 153,85 pesos. ¿Sí? O sea, yo tendría que ganar prácticamente más del 50% adicional para poder ganar los 100 pesos que deseo. ¿Sí? ¿Cómo se llega a este valor de 0,54100? Justamente aplicando la fórmula de la alícuota del impuesto, o sea, la tasa del impuesto, sobre 1 menos la tasa del impuesto. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver en esta filmina. Cuando nosotros tenemos una utilidad fija, en la fórmula FOB va a ir siempre en el numerador, ¿sí? Mientras que cuando tengo una utilidad sobre el valor FOB va a ir en el denominador, ¿sí? A nivel porcentual. Y en todos los casos, después le tengo que aplicar la incidencia del impuesto a las ganancias sobre la misma utilidad, con lo cual voy a tener un acrecentamiento de la utilidad. O sea, si yo quiero ganar el 10%, no voy a ganar el 10%, voy a tener que ganar un importe mayor al 10% para que después como neto me quede el 10%. ¿Qué se aplica? La tasa del impuesto sobre 1 menos la tasa del impuesto. Imaginemos que la alícuota que aplica para el año 2020 es del 30%. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener 0,30 sobre 1 menos 0,30 y esto me daría un valor final de 0,4287. ¿Sí? Imaginemos que si yo tengo una utilidad del 10%, esto lo tengo que multiplicar por 0,10, con lo cual me daría 0,04285. ¿Sí? Si se lo sumo al 10, en realidad para yo ganar un 10%, tendría que tener una tasa de una utilidad del 14,28%. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que incrementar la utilidad por el efecto o la incidencia del impuesto a las ganancias. Esto lo vamos a ver en muchos ejemplos prácticos y siempre va a ocurrir el mismo cálculo, ¿sí? Siempre va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Se entiende, chicos? Vamos a pasar a varios ejemplos, ¿sí? Primer ejemplo. Y acá les pido que también tengan calculadora y lápiz por las dudas para ir siguiendo los ejercicios si algún cálculo se pierde. Costo total local, 18.000 pesos. Formado por materia prima local, 6.000, materia prima importada, 5.000, otros costos locales, 7.000. Si yo sumo 6.000 más 5.000 más 7.000, me estarían dando los 18.000 del costo local, ¿no? Es la apertura de ese costo local. A su vez, dentro de los 7.000 se incluyen costos comerciales locales, esto es comisión a vendedores y publicidad local, por
un valor de 2.000, ¿sí? Costo de exportación 2.500, otros datos, utilidad 10%, derechos 5%, el drawback es del 10% y la alícuota de impuesto a la ganancia es la que teníamos hasta el 2019, que es del 35%, ¿sí? Entonces recuerden, yo busco el valor FOB, en el numerador voy a tener todos los valores nominales, donde voy a estar incorporando parto del costo de producción y le voy a estar restando todos aquellos elementos que sean exclusivamente local, ¿sí? En este caso, yo voy a estar partiendo de los 18.000, que es mi costo total de producción, y le voy a netear los 2.000 pesos que son de la comisión a vendedores locales y publicidad local, que esto no va a tener impacto en el producto que yo voy a estar exportando, ¿sí? Con lo cual, me va a quedar un primer valor de costo de producción en 16.000 pesos. Eso lo tenemos en el punto 1, ¿sí? Que parto del Esword 18.000, le resto los 2.000, ¿sí? Que son exclusivamente locales. No se trasladan al costo de exportación. A esto le voy a sumar en el numerador 2.500, que es costo de exportación puro y duro, ¿sí? Y le voy a estar restando el beneficio del drawback, ¿sí? El beneficio del drawback me dice que es el 10%. Ese 10%, ¿a qué se lo voy a estar aplicando? Al dato que yo tengo de materia prima importada, ¿sí? Con lo cual voy a estar tomando el 10% de 5.000 pesos y eso me van a dar los 500 de beneficio. Tengan en cuenta que si yo acá hubiese tenido la declaración de la importación, en realidad podría sacar cuál fue el valor real de derechos y tasas que pagué, ¿sí? Este dato a mí me lo dan porque no tengo los datos de esa importación. Imaginemos que yo tuve una importación de 100.000 pesos, ¿sí? Donde cobré un 17% de derechos y un 3% de tasa de estadística en la importación, ¿sí? Con lo cual tenía el valor CIF era 100.000, le aplico los derechos por 17%, me daría 17.000 y 3% de tasa de estadística me daría 3.000, con lo cual la sumatoria de derechos y tasa de esa importación es 20.000 pesos. Después sigue todo el resto del cálculo, ¿no? Esos 20.000 pesos que yo pagué en la importación era de un insumo, de una materia prima importada, que la iba a destinar a la producción de un producto terminado, ¿sí? Ese producto terminado, el 50% de las ventas fueron a mercado local y el 50% de las ventas fueron a mercado externo. En ese caso, en este ejemplo que estamos armando ahora, yo iría a la declaración de importación y dije, por este insumo pagué de derecho y tasa 20.000 pesos, como el 50% solo es lo que va a mercado externo, voy a tomar el 50% de los 20.000, o sea, tomaría 10.000. ¿Se entiende? O sea, si uno tiene todos los datos, vamos a la declaración de importación, si tuviésemos acá un ejercicio integrado, el valor lo podríamos estar tomando de la misma importación. Como en este caso yo no tengo los datos, como van a ocurrir de muchos ejercicios aislados que vamos a estar viendo ahora, lo que me dicen me simplifica el cálculo y me dicen que el drawback es del 10%. ¿10% de qué? De la materia prima importada, ¿sí? Recuerden que acá un error que muchas veces se comete, como ustedes les decimos, los valores nominales en el numerador, los porcentajes en el denominador, ven el drawback 10%, dice, este 10% va abajo. No, porque cuando yo tengo un porcentaje que se aplica sobre una base nominal, termina siendo también un valor nominal. ¿Queda claro, chicos? Entonces acá, si vamos todo lo que dice el punto 3 del drawback, dice, se aplica el 10% sobre la materia prima importada, 5.000 sobre 0,10,
siempre en los casos de las materias primas importadas. Se deberá analizar el consumo de dichas materias primas en la producción del producto exportado. En el caso que dicho consumo sea parcial, con relación al total importado deberá tenerse en cuenta esta situación. ¿Sí? Recuerden que acá la empresa, no, en la materia prima importada, pagó derechos y tasas porque seguramente una parte queda en mercado local, ¿sí? Y seguramente no tenía idea al momento en que importó cuánto quedaba en mercado local y cuánto iban a mercado externo. Pero el drawback, en este caso, es un beneficio, lo voy a restar y lo voy a estar incorporando como beneficio, ¿sí? Dentro del numerador. Pasamos al denominador, tenemos 1, el primer dato que aparece, dejamos la utilidad para el final, el primer dato que aparece después de la utilidad son derechos del 5%. Como vimos antes, según nos dice el código aduanero, yo voy a aplicar, cuando tengo un derecho desde el punto de vista ad valorem, voy a aplicar la fórmula de derecho sobre 1 más el derecho. Esto que me daría 0,5 dividido 1,05 o 5 dividido 105 me va a dar como resultado el dato de 0,476. ¿Sí? Es importante, acá como trabajan con porcentajes, siempre tienen que poner mínimo 4 decimales. ¿Sí? Mínimo 4 decimales, si no pueden hacer cualquier distorsión. Mínimo 4 decimales en todo este tipo de ejercicios. ¿Sí? Entonces, me queda el derecho, ¿sí? Que justamente según me dice la llamada, derecho de exportación, 4 dividido 105, 5 dividido 105, y aplico la fórmula de derecho sobre 1 más el derecho. Y después voy a estar tomando la utilidad, que la considero como un costo, porque yo en el precio tengo que recuperar mi utilidad deseada, por eso lo considero como un costo más, que del 10% más menos el 10% por el valor de acrecentamiento, que en este caso, como la tasa es del 35%, el valor de acrecentamiento va a ser de 53,85. ¿De dónde surge este 53,85? Va a surgir de la tasa del impuesto a las ganancias, que es el 35%, sobre 1 menos la tasa. 0,35 dividido 1 menos 0,35 me va a dar 0,35 sobre 0,65. Esto, el valor me va a dar 53,845. ¿Sí? Esto si lo aplico a la utilidad y en definitiva, con una tasa del 35% de alícuota de impuesto a la ganancia, yo debiera tener una utilidad del 15,38, ¿sí? Para poder llegar a una utilidad del 10%. Me Una parece que vez que está mal hice escrito todos el los signo, cálculos, profe, perdón. ¿cómo? Que me parece que está mal escrito el signo. ¿No debería ser 0,10 más 0,5385? No, No no, por. no. No hay ningún error de signo. Es 0,10 por 0,5385. Justamente eso te da 0,5, ¿sí? 0,05385, que sumado a los 10 que ya tenés de utilidad, te dan los 0,15. ¿Sí? Si vos lo ponés con un signo más ahí, le estarías aplicando una tasa del 63%. ¿Entendés? No hay ningún Sí. error en la multiplicación. Si lo sumás, le estás aplicando una tasa del 63%. Ojalá nunca ocurra. ¿Sí? Está perfecto. Es la utilidad por el valor de acrecentamiento de esa utilidad. ¿Sí? Que justamente de ahí sacás un valor de 0,5% que sumado a los 10 te da el valor total de la utilidad acrecentada, que es del 15%. ¿Y está? Esto, bueno, después saco el cálculo final y me daría un precio FOB de 22.540. ¿Se entiende, chicos? ¿Dudas? Vamos a otro caso.
que acá ya va a aparecer una variable nueva respecto a la utilidad, ¿sí? Este ejercicio me dice, tengo un costo local de 45.000 pesos, ¿sí? Flete y seguro 500, flete y seguro internacional 1.500, gastos varios de exportación 800, otros gastos de exportación 3% del valor FOB, honorario despachante de aduana 2% del valor FOB, reintegro 5%, derechos 8%, utilidad 15%, comisiones abonadas en el exterior 2,5%, la alícuota del impuesto a la ganancia vigente es del 30%. Y tengo otro dato adicional, que la empresa presenta saldos a favor en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces, acá lo mismo. Lo que voy a buscar es el valor FOB. Voy a partir del costo local, ¿sí? Siempre lo mismo. Ustedes piensen que tomo mi costo local y le voy a eliminar a ese costo local todos los costos que son exclusivamente locales, ¿sí? Todos los costos que son exclusivamente locales. En este caso no tengo ningún costo exclusivamente local, con lo cual parto de los 45.000, ¿sí? Que todo eso se traslada al producto a exportar. Le voy a sumar el flete y el seguro interno de 500 pesos. No voy a considerar el flete y el seguro internacional, porque en realidad eso sería, si estoy buscando el valor CIF, yo estoy buscando el FOB, con lo cual el flete y el seguro internacional no lo considero. Eso es lo que tienen ahí en blanco al final, que dice tener en cuenta que en la información presentada tenemos flete y seguro internacional, que lo debiéramos usar luego de calcular el FOB para llegar a el CIF. Pero nunca este concepto lo debemos incluir en el cálculo del FOB. Por eso no lo estoy tomando. Le voy a sumar los 800 de gastos de exportación, gastos varios de exportación, y ahí ya tengo todos los valores nominales dentro de este ejercicio. Pasamos al denominador. Tengo 1 y acá va a ser más o menos, depende si el primer valor es un costo o es un beneficio. Como acá el primer dato que tomo son los otros gastos de exportación, que es un 3% del valor FOB, va a ser 1 menos el 0,3 de gastos de exportación, ¿sí? Le voy a sumar el reintegro del 5%, el reintegro es un beneficio, ¿sí? Le voy a restar el 2% del despachante de aduana sobre el FOB, le voy a restar el equivalente al 8% de los derechos. Ese 8% de los derechos, volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes, es derecho sobre 1 más el derecho, y ese 8% se convierte en un 0,74, ¿sí? ¿Dónde sale el 0,74? 0,8 dividido 1,08, ¿sí? Y eso me da 0,74. Le voy a restar las comisiones del exterior, que es el 2,5%, ¿sí? Y aquí, cuando uno tiene comisión del exterior, hay que hacer una serie de ajustes. ¿Por qué? Porque dentro de la base imponible que yo voy a estar afectando los reintegros y los derechos, no voy a estar considerando las comisiones del exterior, que es un hecho que ocurre en el exterior, ¿sí? La base imponible que yo voy a tener va a estar neta de las comisiones del exterior. Entonces, ¿cómo neteo la comisión del exterior de reintegros y de derechos? Justamente, si el reintegro era del 0,5 sumando, con signo contrario, le voy a restar la incidencia. El 0,5 está sobre el FOB, con lo cual la tomo sobre el 100%. Lo resto la incidencia de la comisión del exterior, multiplicando 0,05 por 0,025, que es la comisión del exterior, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el derecho, donde el derecho estaba sobre la base del 100% y en realidad la base imponible no tiene que considerar la comisión del exterior,
como el derecho está restando, lo voy a poner con signo contrario y le sumo la relación de 0,074 por 0,025 para sacar también la incidencia de la comisión del exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se va a incluir la comisión del exterior ni sobre la base imponible del derecho, ni sobre la base imponible del reintegro. Y después me falta incorporar la utilidad que la considero como un costo y es de 0,15. ¿Sí? Y acá hacemos una salvedad. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, hacemos una salvedad con la utilidad. ¿Sí? La utilidad en este caso no le puse el acrecentamiento de la utilidad y es correcto que no lo haya puesto. ¿Por qué? Porque la empresa me dan un dato que dice que presenta saldos a favor de impuestos a las ganancias. Siempre que una empresa presente saldos a favor de impuestos a las ganancias o quebranto fiscal, que quiere decir que ha tenido pérdidas y que no va a pagar o que tiene proyectado tener pérdidas y si la empresa pierde dinero, no paga impuesto a las ganancias. Siempre que ocurre cualquiera de esas dos situaciones, en realidad no voy a tener que estar incorporando el impacto de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Pero vamos a hacer una consideración desde el punto de vista de toma de decisiones. La consideración desde el punto de vista de toma de decisiones tiene que ver con si yo estoy generando una venta spot o si estoy generando un proyecto exportador. Si yo estoy generando una venta spot, la verdad que lo más adecuado es no considerarlo porque voy a salir con un precio más competitivo, ¿sí? Y realmente tampoco voy a pagar impuestos a las ganancias. Si yo estaría teniendo un proyecto exportador donde voy a fijar un precio que lo voy a mantener constante a lo largo de los años, tengan en cuenta que los precios a nivel internacional son siempre los mismos. Si yo cotizo $100 un producto, ese producto va a valer $100 de acá a 5 años. Quizás valga menos de acá a 5 años, pero nunca va a valer más de $100. ¿Sí? Si nosotros pensamos en la incidencia del impuesto a las ganancias, ¿qué tendríamos que haber hecho? En este caso, la tasa es del 30%. Entonces yo hubiera aplicado tasa sobre 1 menos la tasa, lo tienen en la parte final del punto 7, ¿sí? Tasa sobre 1 menos la tasa, eso me estaría dando 0,30 sobre 1 menos 0,30, me quedaría 0,30 sobre 0,70, y esto me estaría dando una tasa de el 0,42857. Si ustedes toman el 0,42857 y lo multiplican, ustedes toman 0,42857 y lo multiplican por la utilidad del 15%, les hubiera dado un valor de acrecentamiento de el 0,642. ¿Sí? Eso quiere decir, si el 0,642 yo se lo sumo al 15%, en realidad yo tendría una utilidad acrecentada del 21,5%. ¿Sí? Si yo no lo hubiera trasladado en un proyecto exportador y este año no pago ganancia, el año que viene no pago ganancia, pero el tercer año pago ganancia, ¿qué hubiera ocurrido? Que cuando pague ganancias, en lugar de ganar el 15, voy a ganar menos del 15. Supongamos que por ahí gano un 9%, ¿sí? Si el 6% es el impacto. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy dispuesto a reducir utilidad porque no lo trasladé en el momento cero, no hay ningún problema. Pero seguramente no voy a poder decir, mira, ahora te voy a sumar un 6% adicional al precio porque a partir del año que viene pago ganancias. ¿Se entiende, chicos? Esto, desde el punto de vista de toma de decisiones, si uno tiene un proyecto exportador, preferible incorporarlo, sacar el valor FOB en un precio, de acuerdo a mi utilidad con el impuesto a las ganancias incorporado, y después ver si soy competitivo o no. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿qué les dice el punto 7?
En este caso, no se calcula el acrecentamiento de impuestos a la ganancia debido a que la empresa tiene saldos a favor, como consecuencia de no pagar impuestos, y decide no trasladarlo al valor FOB y es correcto. Misma situación hubiera ocurrido si la empresa tiene quebranto fiscal, ¿sí? Solo debería tenerse en cuenta si en una venta, si no es una venta spot por única vez, y si la empresa en cambio tiene un proyecto exportador de largo plazo, para decidir si incorpora o no este acrecentamiento, a pesar de no corresponder ahora, ya que en el largo plazo no se podrá modificar el precio definido, que es exactamente lo que yo les acabo de contar. Si no se presenta saldo a favor y hacemos todo el cálculo del acrecentamiento, que era cómo llegar al 42.857, ¿sí? En este caso, nosotros nos daría un precio de 57.761. Cuando ustedes tengan que hacer este tipo de ejercicios, y se está por cortar, tengan en cuenta que lo importante es cómo lo van enunciando. Después, el cálculo final es anecdótico. Si tienen una calculadora y el tiempo